Evangelio de octubre 5, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos otra vez de la carta a los Gálatas. Después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y Tito, porque Dios me lo había revelado. En una reunión privada, les expuse el Evangelio que predico a los paganos, para que mis trabajos no resultaran inútiles. Reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos. Aquel que le dio poder a Pedro, me lo dio a mí. Santiago, Pedro y Juan, considerados las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres. Cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme al Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos a que vivan como judíos? Muy bien. Vamos a empezar por la primera lectura y tengamos una meditación fuerte. Confieso desde este momento que creo todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha propuesto. Pero es necesario que leamos y saquemos conclusiones. Pablo nuevamente va a Jerusalén después de 14 años. Dice, Dios me lo había revelado, es más, Dios le había pedido que fuera. Y ahí les expone a todos, a los apóstoles y presbíteros, el evangelio que predicaba. Ese evangelio que realmente no se muestra en las cartas paulinas. Y que tampoco ni siquiera es el evangelio de Marcos, sino que es probablemente anterior a la fuente Q. La fuente Q es una fuente que no tenemos tampoco a la vista, pero que nos imaginamos, aquellos que hemos tenido estudios de Biblia, sabemos que es muy probable que haya habido una fuente Q. Y el primero, y es curioso, el primero en tener algunos escritos es Pablo, por revelación de Dios. Dice que los apóstoles reconocieron todos que habían recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que aquel Dios que le dio el poder a Pedro, nuestro primer papa, también le había dado el poder a Pablo. De Pablo jamás se dice que se le hayan impuesto las manos, salvo en su bautismo. Mas nunca se dice que lo hayan consagrado. Es interesante. Sin embargo, Pablo busca la comunión con la iglesia. Pero hay una comunión importante y sobre ciertas condiciones. Dice, cuando Pedro fue a Antioquía me le enfrenté porque era digno de reprensión. Estamos hablando del primer papa. Y nos dice el detalle. Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero luego ya no quería por temor a los judíos recién llegados. Y dice Pablo, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, ¿por qué no actúas rectamente? Ciertamente que Pedro no estaba actuando rectamente, sino no hubiera habido altercado con Pablo. Y ciertamente que el reclamo de Pablo fue un reclamo adecuado. Saquemos pues nuestras conclusiones, sin temor
tampoco sin salirnos de la unidad de la iglesia. Pablo no dice que Pedro fuera un apóstata, simplemente le corrige. Y Pedro no intenta separar de la comunión de la iglesia a Pablo. Le habrá costado su trabajo, pero acepta la corrección, una corrección fraterna, con humildad, y quizá nos haga falta entender y seguir también hoy en este tiempo. ¿Qué vemos en el Evangelio de Lucas? Enséñanos a orar. Y nos da la oración del Padre Nuestro. Primero, la primera palabra con la que habremos de dirigirnos a Dios Todopoderoso, Padre. Es una palabra hermosísima. Es una palabra que está dicha y sugerida por aquel que es el Hijo Eterno, por el propio Dios. Cuando oren, digan Padre. Podríamos quedarnos una eternidad embelesados, tratando de llegar a las profundidades teológicas de esa simple palabra Padre. Santificado sea tu nombre. Haki esteto to onomasu. Haki esteto. Sea santificado, sea bendito tu nombre. No que nosotros podamos santificar el nombre del Señor. Es que en su nombre ya es santo, Yahvé. Yeshua. Ruach Elohim. Venga tu reino. Hagiesteto totelemaso. Le dice. Venga tu reino. El teto jebasileyasu. Que se haga, que venga, que se produzca tu reinado. Venga tu reino no es decir dame lo tuyo. No. Es decir, reina en mí. Ven a reinar en mí. Danos hoy nuestro pan. Realmente la traducción es un poco pobre. Porque dice, tonarton gimón, toné piusion, dos gemin semerón. Dice, tu pan nuestro, aquel que está sobre toda sustancia, dánoslo hoy. No pedimos un pan material, nunca. Nunca se nos enseñó por parte de Dios a pedir lo material, sino nos enseña a pedir sobre todo el propio cuerpo del Señor. Es el único pan que es epiusion sobre toda la materia. No hay otro. Pero eso igual es problema de la traducción. Perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos. No nos dejes caer en el mal. Pero si nosotros decimos Padre, y vuelvo a insistir, no deberíamos reservar esa palabra hermosísima para aquel que es Padre de todos, nada más. Reservarla para decirle Padre a Yahvé y nada más, y a nadie más. Sería un gesto hermoso. Y si le llamamos Padre a Dios omnipotente, todos los demás somos hermanos. Y ahí, en esa sinodalidad, en ese caminar juntos de hermanos, se entiende perfectamente la corrección fraterna de San Pablo a nuestro primer Papa, Pedro. Era digno de corrección. Dios permita que su Espíritu Santo ilumine nuestro conocimiento, nos llegue precisamente al amor y sobre todo a la obediencia y hacer esta oración tan hermosa que se nos ha regalado todos los días, llenos de asombro y llenos de amor. Dios les bendiga, hermanos.